Buenos días a todos los que habéis llegado aquí y también para todos aquellos que van a seguir esta conferencia en directo. Hoy vamos a tener algo especial también, y no solo por el tema y la persona que nos lo presenta, sino porque al final, ya sabéis que ayer tuvimos una relación de preguntas y respuestas en directo, y esta vez vamos a incluir también los del chat. Los que estén en directo y quieren hacer alguna pregunta, que la escriban y un compañero nuestro o compañera va a leerlo para que pueda ser respondida desde aquí. Fue una sugerencia que mi propia hija dijo y bueno, pues lo vamos a hacer así porque creemos que puede ser muy interesante también. Hoy la temática va a ser una continuación de lo de ayer, pero esta vez va a presentar Randall Lee. Me he hecho el chulo pronunciando así en plan inglés, no tengo ni idea, pero bueno, el caso es que es la persona que es el actual esposo de Marinelle y nos va a mostrar algo sumamente interesante. Ellos también fueron siguiendo lo que hacía Ron Wyatt y sirvió para documentar más cosas. Nos van a mostrar lo que ellos han ido encontrando, investigando, creo que desde el año 2007, y va a ser sumamente interesante. Estad atentos porque ahora es esa información de antes, pero actualizada. Randall, cuando quieras. Bueno, yo he viajado a todos estos lugares donde fueron las excavaciones de Ron Wyatt y sus descubrimientos acontecieron. Y yo nunca seré el mismo. Dios realmente me ha tocado en estos lugares y ha sido una gran parte de mi fe ver que lo que ocurrió en la Biblia es cierto. Mucha gente dice, ¿por qué Ron encontró todas estas cosas? ¿Por qué Dios le mostró todas estas cosas? Bueno, si miráis la escritura de Juan 14:21, habla de guardar los mandamientos y amar a Jesús. Y después Jesús se manifestará a ti. Y yo creo que Jesús se estaba manifestando a Ron en todas estas maneras, y así es como estos descubrimientos fueron hechos. Proverbios 25:2 dice que es la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así que estas cosas que se han mostrado realmente son secretos de Dios. Así que mi oración ahora mismo es: Señor, ábreme los ojos para que pueda ver la gloria de Dios, para que podamos ver estos secretos que Dios descubre. Este lugar, en la tumba del jardín, esto es la imagen original, la foto original, de donde se habían hecho esas excavaciones en el acantilado, donde se pusieron estas señales. Esto es un acantilado de 10 metros de alto, y esto es el Monte Moria. We hear in Genesis 22, 13 and 14, Abraham went to Mount Moriah. Y se nos dice en Génesis 22, 13 y 14 que Abraham fue al Monte Moria y ahí es donde iba a sacrificar a Isaac. Y yo creo que este sitio es donde tuvo lugar. Porque cuando yo subía a este acantilado, y hay un cementerio musulmán allí arriba, y estaba mirando abajo donde estaba el agujero de la cruz, en el lugar de la crucifixión, y estaba pensando sobre Abraham, y miré a mi izquierda, como a unos 10 metros,
Y ahí había como una zarzal de unos 3 metros, que es exactamente lo que el carnero se habría atrapado. No estoy diciendo que sea el mismo después de todos esos años, sino que el simbolismo estaba allí y que realmente fue real para mí. Y llaman ese lugar de Abraham Jehová Jireh. Y eso significa hasta el día de hoy, en el monte del Señor será visto. Y es exactamente lo que ocurrió con Ron cuando él encontró el arca del pacto con la sangre de Cristo en el propiciatorio. Cumplió la escritura que decía que en el monte será visto. Cuando Abraham y su mujer murieron, fueron enterrados en Macpela, en Hebrón, la cueva de Macpela. Ron encontró la cueva de Macpela. Y no hemos hablado de ello, pero está en nuestro canal de YouTube si queréis mirar la información allí sobre la cueva de Macpela. Podréis verlo allí. Esto es el lugar, la ubicación donde comenzamos a excavar en el 2006. Y la primera cosa que hicimos fue cortar un granado de unos 20 pies de alto. Y lo que encontramos cuando llegamos a excavar el agujero de la cruz, cuando llegamos al abajo del todo, al fondo del todo, donde la raja, donde la sangre de Cristo bajó dentro de la grieta, había una raíz de árbol bajando, entrando en esa grieta, que tenía el grosor como de un dedo, y yo tiré de él un poquito para ver a qué se parecía y rompió como un pequeño cacho de esta raíz de árbol. Y no estoy seguro si fue del granado, pero probablemente lo fuera. Porque se dijo que habían raíces de los árboles bajando por la cueva donde la grieta, así que quizá fuera la misma raíz del árbol. Cuando empezamos a excavar por primera vez, acabamos porque Ron había trabajado en este área, había hecho túneles por esta zona. El Departamento de Antigüedades israelíes dijeron que podíamos usar esta excavadora para ayudar a cavar este agujero. Ahora, este agujero de excavación era como de unos 5 metros por 5 metros y 10 metros de profundo. Así que había mucha tierra que extraer. Mientras que lo estábamos extrayendo, teníamos una rampa que tenía que salir desde abajo, fuera del agujero. Y llenaríamos un carretillo lleno de tierra y tendríamos que empujarlo por esa rampa. Y después de unos varios días de eso, todo el mundo estaba cansado y gastados. Y pensé, Señor, dije, nos estamos agotando aquí. ¿Qué podemos hacer para que esto pueda ser más fácil? Y vi en mi mente un pulley, una herramienta, una polea, con una cuerda bajando hacia abajo. Así que le dije a los hombres que estaban al cargo, y después enganchamos un gancho al frente del carretillo que fuera al pulley y agarraríamos la otra punta de la cuerda y la otra persona bajaría por esa rampa tirando de la cuerda y tiraría del carretillo hacia arriba y la persona de una manera mucho más fácil. Así que pudimos mover mucho más fácilmente la tierra desde ese momento. Dios se preocupa por cómo hacer las cosas para que tú puedas hacer las cosas y sobrevivir. Aquí hay una foto de Merinel en el lugar de la excavación. Ella está sentada sobre la roca donde allí justo al lado está el agujero de la cruz. Este lecho de roca
Yo estaba de pie allí y oré al Señor. Le dije, Señor, ¿es este el lugar? ¿Es este el lugar que tú sangraste y moriste por mí? Y escuché en mi mente, sí. Y el antiguo himno, la canción que decía, sobre Cristo, la roca sólida, yo estoy firme y todo lo demás es arena movediza. Eso vino a mi mente y estaba muy contento. Así que esto lo hace muy real para mí. Eso fue donde Dios me tocó en este lugar. Aquí hay una de las paredes. Mientras que excavamos 32 pies, unos 10 metros, había unas paredes allí que creemos que fue una iglesia temprana. Después de que Cristo muriera, pusieron digamos, un suelo de yeso de unos 6 pulgadas. Y ahí es donde creemos que vino la primera iglesia, de las primeras iglesias, y ahí incluso se bautizaran. Había una cisterna justo al lado del agujero de la cruz de 13 pies de ancho y tenía un peldaño entrando dentro de la cisterna, o sea que podías entrar dentro. Y creemos que esto fue donde estaba lleno de agua y podían bautizar a los primeros cristianos después de que Jesús muriera. Aquí hay una de las imágenes de cuando estábamos excavando en el actual lugar del agujero de la cruz. Estoy allí de pie con la camiseta verde y el sombrero blanco. Esta área es un poco pequeña. Es una zona bastante pequeña de roca, quizá 2 metros de largo y 2 metros de ancho. Y aquí estoy usando un pico en la parte de abajo del agujero de la cruz. El hombre con el casco azul está excavando dentro del agujero de la cruz como a 1 pie de profundidad. Vale, ahí estamos. Vale, o sea que él estaba excavando en el agujero de la cruz y encontró una gorra roja de una WD, o sea, una lata de aceite de WD que Ron usaba para engrasar sus herramientas cuando estaba excavando en el agujero. Y eso me dijo que Ron había dejado esa gorra allí. Que él había dejado ahí como una señal diciendo que este era el lugar correcto. No sé si ha dicho una gorra o una lata, más bien. Bueno, ha dicho que ahí había, él pensaba que dentro, que estaba lleno de arena, podía haber una nota, pero que luego se dio cuenta de que no había ninguna nota que Ron había dejado. Así que esto fue el agujero de la cruz después de la excavación. Es un poco más ancho porque habíamos quitado todo el yeso, el suelo de yeso que había. Y si miráis abajo, veréis una forma de V que es como 1 pie de ancho. Eso es lo que excavamos y vimos ahí las raíces de los árboles adentrándose. Y esa raja, esa grieta, es donde el terremoto fue e hizo esa grieta y después la sangre de Cristo podía bajar a través de esa grieta, después a través de 20 pies de roca sólida sobre el propiciatorio del Arca del Pacto. Aquí hay una cinta métrica que está mostrando que el agujero de la cruz es como unos 2 pies de profundo, 24 pulgadas. Ron dijo que era como 2 pies. Y él había metido allí una pata de cabra, una herramienta, para verificar la profundidad del agujero. Aquí hay otra medición que tomé. Esto es mirando abajo dentro del agujero.
Arriba a la derecha veréis un peldaño. Quisimos guardar un peldaño que había ahí para mostrar que habían peldaños, escalones que iban dentro de este lugar del principio de la era cristiana. El año siguiente llovió bastante fuerte, vino la lluvia y lavó todo este peldaño fuera, o sea que no pudimos preservar ese escalón. Mientras miráis la foto, hay como un agujero en el centro y esa es la caverna que va dentro del acantilado, la cara del acantilado, dentro de Monte Moria, que Ron trabajó dentro y el túnel que él hizo, que él excavó, fue abajo desde allí, 90 pies dentro del suelo y después otra vez unos 20 pies hacia arriba dentro de la cámara, de la cueva, donde estaba el Arca del Pacto. El agujero a la izquierda del cuadro, o sea, de la imagen, esa es la apertura que va a la cisterna que nosotros creemos que tuvieran para bautizar a los primeros cristianos. Y el agujero de la cruz está directamente debajo de esos sacos blancos que veis en esta imagen. Encontramos varios clavos de la crucifixión en la excavación. Este de aquí fue encontrado por Ron. Tenían como 8 o 9 pulgadas de largo y encontramos 2 clavos parciales. Y este que Ron encontró está oxidado ahora, o sea que es un poco más pequeño por el óxido. Pero eso es el tamaño del clavo que estaría en las manos de Jesús cuando le veáis. Ese clavo que atravesó sus manos y sus pies, eso te da una idea del tamaño de las heridas, de las cicatrices que habrán en sus manos cuando le veáis. Bueno, aquí, ¿dónde fue hecho el Arca del Pacto? Nosotros sabemos que fue hecho el primer año que los israelitas estaban en el monte Sinaí. Así que tuvimos a un hombre venir a nuestra casa en diciembre de 2022 y nos mostró unas imágenes de lo que había encontrado y os voy a compartir esto con vosotros ahora. Esta ubicación está a 2 millas del monte Sinaí, 1 milla del altar del becerro de oro, y en la cima de este monte que hay aquí, esta colina que estáis viendo en la imagen, veis ahí como un pequeño bulto. Eso es lo que llamamos una forja, donde fundirías los metales. Y aquí hay un aproximamiento de esta forja. Es como 5 metros por 5. Y en el centro está el agujero del horno donde fundirían y derretirían el metal, el oro, la plata, el bronce para hacer las piezas del tabernáculo. Encontramos 5 de estos hornos aquí. Había estas formas a unos 5 metros de estos hornos y estos agujeros eran como donde podían verter o usar cerámica dentro de los agujeros para hacer piezas para el tabernáculo del desierto. Vale, es muy similar a lo que hay en las zonas de metalurgia que hay en Armenia. Aquí estaba justo encima de este horno para tomar imágenes de estos moldes. Justo a la derecha, bueno, perdón, esto es la imagen dentro de ese horno de fundición, mirando por el agujero. Y dentro del agujero
hay estos metales que han sido derretidos y se han caído, digamos, del caldero, y podéis ver metales fundidos ahí en el suelo. La imagen de la derecha, en el centro, la parte de arriba de la imagen, y eso es probablemente plata o bronce. Del horno de fundición mirando al norte podéis ver el monte Sinaí, la cima ennegrecida del monte Sinaí. Ahora, este horno está justo en el borde del campamento que tenían los israelitas donde vivían. Había un campamento de unas 6 millas por 10 millas. Y eso está justo en el borde del campamento, como de unos 9 kilómetros por 15 kilómetros. Justo a la derecha del horno de fundición, a unos 4 metros o así, hay esta roca. Si lo miras, ha sido tallada como un ala. ¿Veis los grabados en la parte de abajo del ala que va atravesando la roca de un lado a otro? Esta roca es 3 pies de ancho, unos 90 centímetros, 1 metro. Y ese es el tamaño exacto del ala en el arca del pacto. Así que creemos que esto pudiera ser donde ellos tuvieran una hoja de metal, lo hubieran posado sobre la roca, golpeado el metal para la forma del ala. Y después tomar esa forma del ala y colocarlo sobre el ángel, el querubín del arca del pacto. Aquí hay el tamaño que muestra las dimensiones exactas. Y aquí hay el ala del arca del pacto del cual estamos hablando ahora. Esto es Michelle, la hija de Ron Wyatt. Ella estaba con nosotros para ver estas ubicaciones, y su marido Dennis. Aquí estamos Marinel y yo, de pie allí, con el monte Sinaí en el fondo, con la cima ennegrecida. Estuvimos aquí hace un año, el 17 de octubre hasta el 27. Y viajando en Arabia Saudí, ahora es muy fácil. Fuimos ahí, bueno, yo fui allí en 2016 y 17. Estaban intentando detenerte todo el rato, arrestarte, los beduinos te darían hacer pasar más rato. Bueno, era muy difícil moverse por ahí. Y ahora, porque están intentando tener una postura más turística, y se les ha dicho a los beduinos que deje a los turistas en paz, porque no tuvimos ningún problema a movernos por allí. Todo estuvo muy bien. Ahora, ¿por qué se hizo el arca del pacto? Cuando el sumo sacerdote entrara, él rociaría la sangre en el... Rociaría la sangre del carnero, del macho cabrío, y rociaría la sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto. Solo entraría una vez al año, en el día de expiación. Y eso era para lavar los pecados de la nación de Israel por ese año, por un año solo. Y tendrían que venir cada año.
y se rociaría la sangre una vez al año en ese arca del pacto. Nunca lo haría, nunca rociaría en el lado oeste o en el lado izquierdo del arca del pacto, porque eso estaba reservado para la sangre del Mesías, la sangre de Jesús. Ahora, la sangre de Jesús, el sacrificio que él hizo cuando su sangre llegó al arca del pacto, no era por solo Israel. Eso fue para todo el mundo, para el mundo entero. Jesús murió para todos. Y su sangre, cuando se derramó, no era por un año. Ya no se tendría que hacer más. Su sacrificio fue hecho una vez. Y esa sangre llegó al propiciatorio una vez. El tabernáculo que se construyó, Dios quería vivir y morar con su pueblo. Siempre ha estado en su corazón morar entre su pueblo. Y David en su corazón también era construir un templo para Dios porque él sabía que Dios quería morar entre su pueblo. Así que el arca del pacto se puso dentro del lugar santísimo de este tabernáculo, allí en el monte Sinaí por la primera vez. Ahora hablemos sobre Elías. Vale, Elías estaba haciendo un altar cuando al momento de todos los sacerdotes de Baal en el monte, el monte Carmelo. Y bueno, cubrió el altar con agua 3 veces, había agua por todas partes y le pidió al Señor que él aceptara su altar, que aceptara su sacrificio. Y Dios respondió con fuego y quemó todo allí. Así que nosotros sabemos que Dios respondió con fuego cuando Él aceptó el sacrificio. Cuando Jesús murió, Él fue al Padre y nosotros sabemos que su sacrificio fue aceptado por Dios porque en el día de Pentecostés Dios respondió con fuego. Dijo, el sacrificio fue aceptado y envió fuego al pueblo allí, en las personas en Pentecostés. Así que sabemos que su sacrificio fue aceptado. Vale, Ron dijo que en la cueva estaba el arca del pacto. Todos los muebles del templo, en la espada de Goliat, que era como unos 5 pies, 2 de alto, muy ancho y muy grande. Y todas estas cosas se mantendrían en esta cámara porque no se necesitarían más, excepto por las tablas de piedra y la evidencia de la sangre, las pruebas que sería tomada una vez más y las imágenes que se hicieron dentro de la cámara y que se harán. Todo eso se saldría en un momento específico, cuando la marca de la bestia, esa ley ocurra. Y pronto después Jesús regresaría, pronto después de que ese testimonio salga al mundo y diciendo que Jesús es el Mesías. Así que por ello yo no creo que el tabernáculo será construido o si lo es hecho no será necesario. Y la razón por la que no vamos a traer el arca del pacto otra vez es porque la sangre ya ha sido puesta sobre el propiciatorio. No hay necesidad de tener la sangre rociada ninguna vez más en el propiciatorio, así que no va a ser extraído de allí. Dios lo va a dejar donde está. Ya ha sido aceptado. Mientras que estábamos
el monte Sinaí, en la ubicación, y en Arabia Saudita, viajamos hasta el cruce del Mar Rojo. Fuimos al lugar donde pensábamos que el cruce era, y dos de nuestros miembros caminaron a unas 200 yardas dentro del agua, y era una zona muy poco profunda, solo llegaba hasta las rodillas, a unos 200 yardas o 200 metros hacia afuera. Y uno de los hombres caminó dentro, directamente de una rueda de carro que no sabíamos que estaba allí dentro del agua. O sea que verifica que los egipcios murieron allí y de que este carro fue llevado a la orilla cuando fue empujado y arrastrado por el agua cuando Dios cerró ese paso a los egipcios. Me gustaría contar un par de historias. En el monte Sinaí fuimos a una tienda y hay una gasolinera y fue en la base del monte Sinaí. Una noche, sobre la medianoche o así, había una conmoción fuera y el dueño de la estación y el trabajador allí de Sudán salió afuera para ver de qué se trataba el ruido. Y allí, de pie, enfrente de ellos, habían 3 ángeles grandes y estaban llevando ropa de invierno de Arabia Saudita, no la ropa blanca, no la vestimenta blanca, sino la marrón. Y estaban como iluminados, tenían luz en ellos. Y mientras que los hombres los vieron, el dueño cayó al suelo y se puso como en posición fetal, se encogió en el suelo y estaba asustado. Y después él se marchó y nunca vino a trabajar allí. Él había trabajado allí por mucho tiempo. El dueño del establecimiento dijo después, ¿qué es lo que Alá quiere? ¿Qué es lo que Alá quiere conmigo? Y nadie podía responder esa pregunta. No sabemos por qué, pero mientras que estaba mirando a estos ángeles, él como que se fueron hacia el monte Sinaí por el aire, como flotando. Así que Dios estaba como atrayendo atención, yo creo, al monte Sinaí. Y para mostrar el temor de Dios en ese lugar. Otra cosa que se encontró allí, de la cual no hemos hablado, es que ayer en el monte Sinaí, en el pie del monte Sinaí, están los pozos, está el antiguo lecho del lago, una cabaña de guardia. Había una cabaña de guardia de ahí, de Arabia Saudí. Y había una gran valla puesta también, que no estaba allí cuando Ron lo encontró por primera vez. Bueno, pues los beduinos me llevaron a este lugar y me dijeron que encontraron una gran tumba y varias otras tumbas, 6 o 7, no puedo recordar bien, otras tumbas, que probablemente eran todos de la misma familia. Y siendo locales, como eran, ellos excavaron buscando por oro. Y cuando excavaron la tumba, él encontró algo sobre el esqueleto de la tumba grande. Y no sé qué era, él no pudo describirlo bien para mí, pero él dijo que era una tumba hebrea. Y él estaba como a la esquina del monte Sinaí, no podías ver la montaña desde ese lugar. Y yo no sé quién podría haber sido enterrado allí. Pero él llamó a los saudíes y les dijo que hay una tumba hebrea aquí. Y dijo que habían traído helicópteros volando alrededor y arqueólogos vinieron. Y bajo la guardia de soldados, ellos excavaron todas las tumbas
y se lo llevaron todo con ellos. Escondieron todo, lo ocultaron. Así que no sabemos realmente qué hubo allí, aparte de lo que este hombre me dijo. El otro caso de algo así que pasó, cuando Ron encontró el pilar que estaba en el cruce del Mar Rojo, había un pilar en el lado egipcio y había un pilar en el lado de Arabia Saudí. El lado egipcio está aún allí, ese pilar, esa columna. Está sobre una plataforma de hormigón puesto por el gobierno israelí. Y en 1964, cuando Ron vio el pilar en el lado saudí, tenía unos escritos antiguos hebreos en la columna sobre Salomón, el paso del Mar Rojo. Y los saudíes vinieron entonces un tiempo después de 1984 y quitaron la columna. Y lo han ocultado en algún sitio y no sabemos dónde está hoy. A Ron se le dijo algunas cosas sobre la historia egipcia 32 años atrás. Y él vino a Merinel y le dijo, aquí hay algunas cosas, esto es lo que Dios me ha mostrado en historia egipcia y te va a tocar a ti a desarrollar esto y encontrar las pruebas para mostrar por qué esto es de esta manera. Así que Merinel escribió este libro y lo terminó durante el COVID. Después de 32 años de investigación, la batalla por el primer nacido en inglés, que esperamos tener traducido al español, y tiene en la contraportada, muestra lo que hay dentro del libro que no se encuentra en ninguna otra parte. Vais a encontrar que esta investigación por Merinel, que se ha hecho muy bien, no se encuentra en ningún otro libro, en ningún otro tipo de investigación. Esto es pura investigación que se encontró. Por ejemplo, José, la vida de José se explica en este libro. En Egipto, a él se le llamaba Imhotep. Y él construyó la primera pirámide, que es como la pirámide peldaño para subir a las otras. Y en ese mismo complejo están los contenedores de grano para la hambruna de Egipto. Ahí las cisternas de ese grano se llenaron y así es como sobrevivieron en Egipto. Encontraréis que Moisés, su madre egipcia, era Hatshepsut. Y a él se le conoció a Moisés como Senamut, como niño. Y el faraón del Éxodo no se le conoce hasta esta investigación. Se desconoce en todos sitios. Hay muchas gentes que dicen que es esto o lo otro. Pero ella se ha ido a través de la historia egipcia y ha mostrado claramente lo que estoy a punto de contaros. Moses was Amenhotep III. Oh, yeah, I'm sorry. Moses, I said it wrong. Thutmose IV was the pharaoh that died in the Red Sea crossing. Can you repeat that? Sorry. Okay, Thutmose IV. Tutmosis el cuarto, está diciendo que, perdón, Tutmosis el cuarto es el mismo que Imhotep III, es la misma persona. Ese fue el que murió en el cruce del Mar Rojo. Y por ello no pueden encontrar un cuerpo adecuado en ninguna de esas tumbas que encaje el linaje de los faraones que fallecieron. Ahora, Tutmosis el cuarto tuvo un hijo
King Tut, que era Tutankhamun. el rey Tutankamón. And so when the 10th Así que plague cuando vino of la Egypt 10ª plaga de came, Egipto which was the Passover, que fue la Pascua, and the death angel came and y killed el the ángel de la muerte firstborn of vino all of y Egypt. mató a todos los primogénitos de todo Egipto, So King Tut así died que el rey as the firstborn of Tutankamón Egypt, murió como under el primogénito de Egipto the Passover. en la Pascua. That's how he died. Así es como él No one falleció. knows that. Nadie sabe esto. Now, as I said earlier, Ahora, como sorry, dije antes, perdonad, Thutmose II Tutmosis el segundo, was known as that's who Moses was. And we Tutmosis have, II dice que se le conoce, es como quien es Moisés. Está diciendo que Moisés se le conocía como Tutmosis II. in this book on page 119, En este libro, en la página 119, veréis una estatua de piedra de Tutmosis II. and this you'll see a Hebrew nose on Y the esto, statue. veréis aquí una It's the nariz only one, hebrea only en esta statue that estatua. has Es a Hebrew la nose. única estatua que tenga una nariz hebrea. This is the only place I Este es el know único lugar que yo conozco that you'll see a picture que of veréis Moses. una imagen de Moisés en ningún lugar. So that's what he looked like. Así que a esto se parecía. Okay, I have open for any questions. Bueno, pues dejo abierto para cualquier pregunta que podáis tener. Yeah, I'm finished. If you have any questions. Vale, pues he terminado. Entonces, si hay alguna pregunta que queráis hacerme, adelante. Yo mismo. Okay. En el chat han preguntado cuándo se tiene pensado que el libro salga en español. They've asked on the chat, on the streaming, when do you think that you'll have the book in Spanish? Well, we'd like to talk to you about doing that translation, and we have another person that wants to. We have another person that wants to do it with AI, artificial intelligence. Vale, que quieren hablar con nosotros sobre el tema de la traducción y también conocen a alguien que igual se podía hacer a través de inteligencia artificial, entonces está en desarrollo. We would like to do our newspaper, the Noah's Ark Queremos book, hacer nuestro periódico, el libro del Arca de Noé y también la batalla por el primogénito en español. and so we'll be glad to have anyone Así que estaríamos volunteer that. encantados de tener a alguien que sea voluntario para ello. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No, de momento no. ¿Preguntas? ¿Y en directo alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? Ven aquí. Si pudiera decir algo más sobre la correspondencia entre Egipto y los israelitas. If you could explain a bit more about the correspondence between the Egyptians and the Israelites. Sí, porque parece ser que en el fondo era una cultura que no sé si se replicaba o porque parece ser que tenían nombres en los dos lados, ¿no? Es decir, como que era la misma gente hasta cierto punto. ¿Esto era antes o después de la huida de Egipto? Perdón, ¿estás diciendo como que Sí, sí. Lo digo un poco porque si Moisés era, ahora no me acuerdo el nombre que dijo, sí, Imhotep, entonces de alguna manera había como una identidad doble en ambos lados, ¿no? Que explique la relación, que por qué Moisés era Sí, llamado, sí. Digo que es un tema que yo creo que no está claro, porque para la gente piensa, es decir, normalmente las palabras que definen algo suelen definir, bueno, a lo mejor me lío mucho, un término, pero aquí estamos hablando de que hay dos términos para lo mismo. Le voy a preguntar por qué a Moisés se le llamaba Imhotep II. He's basically asking, why was Moses named Imhotep II, and what relationship was there between Egypt and Israel? Okay, he was called Thutmose II. Sorry, Moses, es Tutmosis el segundo se llama, no Imhotep. Tutmosis el segundo se le llamó. and he was raised by Y él the fue Pharaoh's criado por los faraones. Hatshepsut,
el faraón Hatshepsut, y él se volvió el faraón de Egipto. Pero él mató a un egipcio y tuvo que huir de Egipto e ir a la zona de Madián. Así que él estaba siendo criado para ser faraón, o sea que él estaba siendo instruido para ser faraón de Egipto. Sí, pero los egipcios no sabían que era judío, porque si recordáis la historia, Moisés le meten en la cestita por el Nilo, se la encuentra, sí. Vale, quizá tenga que responder esto. Así que Moisés era un bebé y su madre le puso en una cesta y le puso en el Nilo. Así que él tenía su conexión con Israel. Ok, Marina quiere decir también. Vale, quiero explicar que no es muy fácil de explicar estas preguntas, responderlas. Cuando Ron primeramente me dijo estas cosas, era 1988. Y me llevó todo este tiempo para colocar la información que él me había contado en su lugar. La cosa principal que yo creo que Dios le dio a Ron que cuando él miraba la lista de los faraones, tenías a un Tutmosis, un Imhotep, Tutmosis, Imhotep, uno después del otro. Y se dio cuenta de que algunos eran las mismas personas en una posición diferente del gobierno. Había personas en el país de Egipto que se le llamaban los Hyksos. Los Hyksos eran semitas que habían entrado dentro del delta, donde se le había dado de la zona donde la familia de José. Así que estaban relacionados, pero no eran israelitas. No eran creyentes verdaderos. Estaban separados. Pero para ser pastor en Egipto estaba considerado una abominación. Por ello estaban separados, porque eran pastores. Los Hyksos pronto desarrollaron sus propias dinastías y comenzaron a como a molestar. Comenzaron a molestar a los egipcios nativos. Y finalmente, al final de la dinastía 17, sacaron a los Hyksos de Egipto. Pero no podían sacar a los israelitas porque tuvieron la promesa de ese territorio. Así que lo que pudieron hacer, solo lo que podían hacer era esclavizarlos. Pero el delta está arriba en el norte. Y en el sur era donde estaba viviendo el faraón. Así que cuando expulsaron a los Hyksos, tuvieron que tener un faraón ahí arriba, al igual que un faraón abajo. Así que digamos que tenemos Tutmosis el tercero. El Tutmosis reinaba en el norte, como digamos un vicepresidente. Y el faraón principal reinaba abajo en Temas. El del norte estaba debajo del sur.
and he appointed someone else. Can you repeat this last part? Yeah, okay. About the man in the south. When the man Cuando in el del Thebes, sur, en Temas, who was the emperor, quien era el emperador, digamos, when he died, cuando él falleció, the man in the north, el hombre who del, was like del a norte, vice que era president, como el vicepresidente, he became the emperor. se volvía el emperador He moved to the y south. se trasladaba al sur. So it's very complicated. Así que es muy complicado It took me 32 years y to me llevó figure it out. 32 años averiguar esto. And I had to go to the Y tuve Egyptian que ir record, the al excavation registro de records excavaciones egipcios from when they were first de discovered. cuando se descubrieron por primera Because vez, so many theories porque have hay been tantas written. teorías que se han escrito. And it's when it talks about the Pharaoh in the Bible. Y cuando se habla sobre el faraón en la Biblia, When it first talks about the cuando habla Pharaoh, por primera vez sobre el faraón, he is in the north. él está en el norte, Because that's where the delta porque ahí was. es donde estaba el delta, That's where Moses' family lived. ahí es donde estaba la familia de Moisés So y donde it was vivía. like the Pharaoh number 2 Así que digamos que era como el faraón número In the 2 north, en el that norte, got Moses. que ese era lo que tenía Moisés. It was the Pharaoh in the south, Era el faraón del the sur, emperor, el emperador, who issued the edict to kill all the Hebrew quien estableció children. el edicto para matar a todos los hebreos. So this emperor in Así the que north, este emperador en el norte, Moses' adoptive mother could not bring Moses to the palace. vale, o sea que la madre Because adoptiva de Moisés no podía traer a Moisés al The palacio king, the emperor, would not have that. porque el He emperador, would el have rey, him no lo killed. tendría así, lo It's tendría muerto. complicated. Es complicado. But the evidence, Pero la prueba, I didn't do this research. yo no I hice don't esta want anyone to think investigación. that I did this. Que nadie se piense que yo he hecho esto. This is done by Ron. Esto se ha hecho por Ron I just put the pieces y yo solo he encajado together las with the piezas research. y las he juntado. And I'm absolutely convicted Y estoy convencida the whole totalmente de story que of the toda la Bible historia came through, and we'll do our best to get it fue translated así into y haremos lo Spanish. mejor que podamos para traducirlo al think you español. Would truly enjoy it. Creo que realmente lo because disfrutarías it blew me away. porque, bueno, a mí me voló la really did. cabeza. I wanted to mention a few things Quería mencionar unas that cuantas are on cosas our, YouTube que channel, están en nuestro canal de YouTube, ronwyatt.com, ronwyatt.com, YouTube channel, el canal de and YouTube, there's a QR code. We may put y that hay up un there in a código minute. QR que quizá pongamos por ahí, But some pero of the things that are on there that we haven't algunas really cosas covered are things like que están ahí que no hemos Kadesh and mostrado. Barnea. You can look on there and find out about Kadesh and Barnea. Cades Barnea, That's where Moses struck the rock ahí es donde when he Moisés was supposed to golpeó speak to the rock. la roca cuando se tenía que hablarle a la roca. Ron also found Ron the real también Mount encontró Mount Hor. el monte Or, That's where Aaron was buried. que es donde se le enterró a Aarón. He found Aaron's grave. Él encontró la tumba de Aarón And inside the grave, y dentro it de la said, tumba dijo, "Holiness to the Lord on a gold crown that the encontró high priest wore." una diadema dorada que ponía santidad a Jehová, que era lo que llevaba el sumo sacerdote. And the bones in the grave Y were los missing. huesos de la tumba faltaban, no estaban allí. Ron believed that Y Ron when creía Jesus que cuando arose, Jesús se it said alzó some of the saints rose with him, y and he ascendió believes that Aaron rose with Jesus. y fue cuando hubo la resurrección de las primicias, en la ascensión de Jesús, él dice que resucitó a Aarón y que se lo llevó con él. Ron also found the cave at Engedi. Ron también encontró la cueva en David Engedi, and the 300 men were hiding from Saul. donde los 300 hombres estaban escondidos de Saúl. Goats, it says the goats, the spring that had the goats. This is the area in Israel. Y donde estaba el manantial, donde estaban las cabras, Engedi is where en Engedi, there's en a Israel. cave there now. He stuck a camera through a hole and saw that there were Y él puso una cámara a giant través de graves inside, probably Amorite kings or something like that. puso como una cámara a través de un agujero y vio tumbas gigantes. What kings? Amorite kings. Pues que pudieran ser de reyes emeritas, It's like like an Israelite king, a Hebrew king. que es como un rey de Israel, un Amorite is a type rey of people. de hebreo, es un tipo es un pueblo, es un tipo de pueblo. Let's see. Can you think of any other, Mary now? No.
Algo que pasó hace un par de meses que es interesante, en la escritura de Juan 3:16, donde habla de Dios dando a su hijo unigénito. Esto era un experto griego y dijo que la palabra begotten, que no lo sé en el versículo en castellano ahora mismo, está también traducido como de un gen. Y tenemos a alguien también que maneja de hebreo y griego que nos dijo que eso es correcto. Es interesante que esta escritura, este versículo, nos lleva a la evidencia de la sangre. Que ahora con la prueba que tenemos de los 24 cromosomas nos demuestra esto. Que esto muestra que Cristo está vivo, Jesús está vivo. Se refiere a la palabra unigénito, de un gen, que la palabra en griego es monogenes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, en el chat, aparte de lo interesante de esto de monogen, porque había un gen de Dios en la sangre. Because the word in Greek is monogenes, meaning one gene, and it's interesting with the one Y chromosome that God gave Christ to be a male. Luego en el chat están preguntando si la investigación al respecto de los faraones if the investigation referring to the pharaohs ya está terminada o aún sigue. Is it already finished or is there still work to do? Vale, Marinal dice que está ya todo terminado. Vale. También están preguntando also they are asking ¿cuál es ahora vuestro punto de investigación? Si ahora se está llevando alguna investigación. What's your point of investigation right now? Are you investigating something at this moment? Are you working on something right now? I still have the book to write on the Ark of the Covenant. Vale. Que aún tiene un libro a escribir sobre el Arca de la Alianza. Yeah, other than that book, aparte de ese libro, which from the very beginning I've been the person that made all of Ron's videos. Y también he sido la persona desde el principio que ha hecho todos los vídeos de Ron. And he asked me to continue to make them after he was gone. Y él me pidió que continuara haciéndolos después de que se marchara. And there's a few more that I need to do. Oh, I need to change. Oh, I'm sorry. Okay. What I was saying was that lo que estaba diciendo es que the work that God has given me to do, el trabajo que Dios me ha dado por hacer is I work behind the scenes. Es que yo trabajo detrás de la escena. Yo no estoy acostumbrada a estar en cámara. Or anything. O nada así. I make Ron's videos. Yo hago los vídeos de Ron. I have since the very beginning. Tengo desde el principio. The first video he desde ever el primer had vídeo made que él hizo. That was a movie, you know. Que fue como una grabación, un vídeo, una película. And I write, you know, we had a newsletter back in y bueno, the day, tuvimos como un periódico en aquel momento. And I think I am through, just about got everything, but every time I say that, something new that comes up. Y yo pienso que sí, que lo tengo como todo hecho, que ya está todo terminado, pero cada vez que lo digo siempre aparece algo más. So right now, other than writing Así que ahora mismo, aparte de escribir a book on un libro the Ark of the sobre el Arca del Pacto, and maybe something else, I'm not sure, y but quizá algo más, pero no estoy segura, y un vídeo sobre el Arca, I don't know. No lo sé. I can't say. No puedo decir. Because I don't know what else will come along. Porque no sé qué más vendrá. One thing we're finding out, you know, we have people come to our house. Una cosa que hemos descubierto, bueno, hemos tenido personas venir a nuestro hogar para ver el museo. We'll show a few hundred people maybe a year. Y lo mostramos a unos cientos de personas quizá al año. Y eso está genial porque tenemos una relación personal con la gente de esta manera. But we're finding out if we'll put like
Pero encontramos que si ponemos cosas en YouTube o en vídeos, miles de personas lo verán. Así que estamos intentando llegar a un punto en el que podamos poner más cosas online, igual que este vídeo anoche, que ya lo han visto 3.000 personas. Pues aquí solo tenemos 100 personas, pero 3.000 ya lo han visto. Así que eso es lo importante de Internet. Así que estamos intentando avanzar en esto y generar más para Internet y que alcance esta historia a todo el mundo para que lo puedan ver. Y nos encantaría tenerlo en español en nuestra página web. Nos encantaría tener un lugar donde el español, o sea, un canal o algo en español para YouTube. Hola Randall. Bueno, esperaremos la traducción del libro para leerlo atentamente. Tenía una pregunta acerca del depósito de grano de José. I had a question referring to the cereal deposits in Egypt. En la pirámide de Saqqara. At the Saqqara pyramid. En la Biblia, en Génesis 41-47. In the Bible, in Genesis 41-47. Dice lo siguiente. It says the following. Y él reunió todo el alimento de los 7 años. ¿Lo tienes en inglés? Un momento. 41-47. Sí. It says, and in the 7 plenteous years the earth brought forth by handfuls. De abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades. Dice aquí que en varios sitios, por lo tanto, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Entonces esta es la duda que tengo, ¿no? It says, and he gathered up all the food of the 7 years which are in the land of the Egypt, and laid up the food in the cities, the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same. So my question is, la pregunta es, ¿cómo encaja esto de tener un depósito de todo el cereal si luego la Biblia nos dice que en cada ciudad había un depósito con el cereal de los alrededores? So how do we fit in one deposit with all the cereal if the Bible is telling us that there are several ones in the different different cities that had the cereal for the surroundings of each city? He's correct in that. Estás en lo correcto. All the areas around. Y ese grano estaba en todas las zonas de alrededor. Esto era como la estación central que guardaba mucho grano. Pero en mis viajes por Egipto nos llevaron a unas construcciones redondeadas que eran muy antiguas y dijeron que eran graneros. Y eso estaba lejos de la zona de las pirámides. Así que habían otras áreas que también tenían graneros. Simplemente estamos señalando al más grande, el que era el más grande, y que tenía 7 puntos diferentes y todos bajaban a un mismo punto, en una misma ubicación. Así que este era, digamos, el lugar central para el país. Vale. También era el lugar más conveniente para los extranjeros venir allí, ha dicho Merinel. Pero sí que habían graneros locales. Ok, gracias. Y tenía otra pregunta. I had another question. Según el libro, tengo entendido que according to the book, I understand que el faraón posterior al Éxodo, so that the Pharaoh after the Exodus fue ¿quién fue según el libro? Who was the next Pharaoh after the Exodus according to the book? Okay, after the Exodus. Vale, después del Éxodo, it was chaos in Egypt. Hubo caos en Egipto. Because what you have to realize porque lo que debes de darte cuenta es que it talks about Pharaoh leaving with great wrath
habla sobre el faraón marchando con gran ira a ira por los israelitas. And he also took with him, in addition to his También se llevó, en chariots adición and a sus soldiers, carros y he took soldados, 600 se llevó chosen chariots. 600 carros escogidos. And what Ron believed Y lo que Ron was, creía we know era that que nosotros the sabemos que Egyptian army, el ejército when they would go egipcio, into cuando battle, they fueron a la would batalla, take ellos the priesthood, the priests tomarían al sacerdocio, los sacerdotes, of their favorite gods. de sus dioses favoritos. After the plagues of Después Egypt, de las plagas de Egipto, which were a direct assault on every god que of fueron Egypt, un asalto directo sobre cada we believe he took dios de Egipto, all of the priesthood with him. él se llevó a todo al sacerdocio con él. So all the priests were wiped out. Así que todos los sacerdotes fueron eliminados. The gold chariot wheel that you saw last night, Digamos, la rueda del carro egipcio que vimos ayer, we believe was not Egyptian. creemos que no era egipcio. It was, the foreigners that they had defeated, and they took their chariots because creemos que era de los extranjeros que habían derrotado y tomaron sus carros. Egypt didn't really Porque Egipto make that realmente particular style. no hacía ese tipo de So, carros. After that, Así que después de eso, Egypt has lost all of its army except Egipto ha for the perdido todo su ones ejército excepto who are in Canaan aquellos que and están en up Canaán there, y ahí arriba, where they had people donde tenían that were ruling personas que estaban for reinando Egypt. por They, Egipto. give me just a minute here. Dame un minuto. They had lost their priesthood, Habían perdido su sacerdocio and they believed all the gods had let them down. y creyeron que todos los dioses como que les habían abandonado. They had nobody to bury No Tut, tenían a nadie para so he was buried enterrar quickly. That's why his body was all al faraón, burned. por eso también His body was burned by the way that they embalmed him. vale, su cuerpo estaba como quemado de la manera que lo embalsamaron. That's a long story. Eso es una That's historia a larga chapter in que the bueno, es un book. capítulo del libro And they had no one to become the king. y no tenían a nadie que fuera el rey. So it appears that a relative of the lost Pharaoh's parece que wife Un took either a brother familiar or someone and made him a temporary pharaoh until her son. Oh, it's complicated. es que es complicado, está diciendo que It's es complicado. complicated, but I will say that it was a brother of Tut, who Vale, was, yo diría que es un hermano dice Tut, que debía ser Tutankamón, his name was Akhenaten. que su nombre era Akenatón. He was too young to Él become era the demasiado king. joven para ser el rey. And when, for about maybe 4 or 6 years, something like that. And then when Y he quizá became por 4 o 6 años o así. the Pharaoh, Y cuando él se volvió el faraón, he did away with all the gods of Egypt se deshizo de todos los dioses de Egipto and made only one god e hizo solo un named dios Aten, llamado Aken, the god of Egypt. el dios de Egipto. They did away with all the Se gods. deshicieron de todos los dioses. That could only happen after something such as the Exodus. Eso solo podría ocurrir después de algo como el Éxodo. It's very complicated, Es and that's why we have complicado to y get the book translated. Por eso queremos tener el libro traducido. Bueno, una pregunta ya para terminar más concreta. Okay, one more precise question just to finish. ¿Quién era el faraón, según el libro, cuando Israel entró en Canaán? Okay, according to the book, who was the pharaoh when the people of Egypt went into Canaan? Cuando Israel entró en Canaán, ¿eh? When the people of Israel went into Canaan. Who was the Oh, pharaoh? about 40 years after. Como unos 40 años después. 40 years later. I'd have to look. Tendría que revisar. Bueno, lo pregunto por lo siguiente. Porque, I'm asking this because of this reason. Porque Akenatón, Because según las cartas de Akenat- Amarna, how do you say Akhenaten. Akhenaten? según las cartas de Amarna, According to the Amarna cards, recibió
cartas de Canaán, de reyes cananeos. He received letters, according to the Amarna letters, he received letters from the de reyes cananeos, of kings from Canaan, pidiendo ayuda asking for help por los ataques de los hebreos que estaban because of the entrando. attacks of the Hebrews that were coming in. Yes, those letters were Sí, esas cartas, those letters were actually written to the Pharaoh who drowned, esas cartas his realmente fueron wife. escritas para el faraón que se ahogó and they never would answer them. y nunca se le respondió. There's a chapter in there Hay un capítulo ahí dentro addressing those issues. referente a esto, que trata But de este I asunto. can't tell you who was the Pharaoh Pero no puedo when decirte they, 40 years later. quién fue el faraón 40 años después. Ya, pero las cartas de Amarna, los reyes cananeos están recibiendo ataques de los hebreos. He's saying that in the letters of Amarna, the kings from Canaan are receiving attacks from the Hebrews. Claro, entonces en el momento del Éxodo, los hebreos no habían entrado todavía en Canaán. That at the moment of the Exodus, they hadn't entered the area of Canaan yet. Estás diciendo que hay 40 años de diferencia entre el ataque de los hebreos, ¿no? Pero o sea, ¿entiendes? O sea, las cartas de Amarna son de reyes cananeos que piden ayuda al rey de Egipto porque están recibiendo ataques de los hebreos. En el Éxodo esto no pudo ocurrir porque los hebreos no habían entrado todavía en Canaán. He's saying that the letters from Amarna could not be from the Exodus because that was when they were receiving the attacks from the Hebrews, which was 40 years after the Exodus. Actually, they really don't say that. Realmente no dicen eso You have to exactamente. be careful Tienes when que you tener read cuidado the cuando Amarna lees letters. las cartas de And Amarna. I made sure that I got copies, 4 or 5 different copies, Y me aseguré de tener 4 o 5 copias diferentes because some people will porque algunas personas say Hebrews insertarán, or digamos, hebreos another word por otra palabra. that Abiru dice, you Abiru. know, He says that it says Abiru. La Habaru, palabra en las cartas de Amarna es Abiru. Los Abiru les estaban atacando. Habiru, Habiru, yeah. Habiru. It says in the letter of Amarna that the Habiru were the ones that were attacking. Yeah. yes, and the Habiru can mean it doesn't have to be the Habiru dice, Hebrews. no tiene por qué significar hebreos. It can be Semites. Puede ser semitas. Yeah, it wasn't the children of Israel. No era el pueblo de Israel. I don't believe. Yo no Yeah. creo que sea así. You've been you're a smart student. I can Eres see un you've been estudiante reading a inteligente, lot. lo puedo ver. I would like for you to read my book. Me gustaría que leyeras mi libro. I would, A ver si se traduce, lo podremos Let's leer see if we can atentamente. translate it and we can read it yeah, directly. if we Yeah. can get it translated, Sí, a I ver si want lo you to podemos read it and traducir y then a ver si lo puedes leer let me know y what you think. hazme saber lo que piensas Get with him. conmigo. I would love to hear your thoughts. Me encantaría saber lo que piensas. Thank you. He says Una thank you. pregunta más y vamos concluyendo. Yeah, we're going to do one last question and we'll finish. Pues rápidas. Vale, rápidamente. Okay, let's do it quickly. ¿Son las tablas de la ley de color azul? Okay, someone is asking in the chat, are the tables of stone blue? No. No. The tables of stone Las tablas de are piedra a pink granite. son como de un color granito rosa. The reason many people ask that question, La razón por la que mucha gente pregunta And I don't know who hace esa pregunta, started the no sé quién idea. comenzó la idea, when the 70 elders cuando los 70 ancianos went up with Moses, fueron arriba con Moisés, they stayed on a plateau ellos se quedaron como una plataforma, as Moses went mientras up que higher Moisés fue hacia arriba, into the cloud with God. adentro de la nube con Dios. While the 70 elders Cuando los 70 ancianos were on the plateau, estaban sobre esa plataforma, God gave them a vision Dios of les dio una heaven. visión. And in that vision, they saw, as it were, the sapphire floor. Y en esa visión vieron como Of ese heaven. suelo de zafiro. And I think a lot of people thought that was what they were looking at. Y creo que muchas personas igual But piensan que era lo que no. realmente estaban mirando, The landscape there is just like anywhere else. Pero in ahí that el it's terreno, rock and stone. no es así para nada. Toda la zona aquella es rocas y piedras. So I can
puedo asegurar que eran de un color rosa granito. No. Okay, he's just mentioning that the first Jewish Kabbalists say that the first stones were blue. He's just making a comment. The Jewish that practice Kabbalah. We don't go by the Kabbalah. No, que nosotros no vamos por el Kabbalah, ¿no? No, he's just mentioning that the first Jewish people that practice Kabbalah, they say that the first stones were blue. He's just making the comment. That it came from something like that. Bueno, tiene sentido que venga de gente como esos. Thank you. Gracias. Bueno, en el chat están diciendo que okay, in the chat they are saying, si se han descubierto nuevas tumbas de gigantes, si tenéis conocimiento del descubrimiento de nuevas tumbas de gigantes. If you have any knowledge of new tombs of giants. No. Dice que no. Okay. Thank you. The other one is, bueno, la otra pregunta es si donde hubo el agujero de la crucifixión de the Jesús, other question would be where the hole of the cross hole, también se encontraron los agujeros de las cruces de los ladrones. If the other two cross holes were found of the thieves. Yes, Ron said. Sí, Ron dijo that he found only one que él había encontrado solo uno en esta plataforma elevada of bedrock. de lo que es el lecho de roca. I'd like to explain Me gustaría explicar this que area was a este área era una cantera and they were chiseling the rock y ellos to make estaban stone. cincelando en la piedra para hacer piedras. And apparently Y aparentemente esta pieza was not usable. No se podía utilizar. So when they were quarrying, así que cuando estaban excavando y sacando de la cantera, fueron alrededor. Ron sí que encontró otros agujeros de la cruz debajo, como a unos 8 pies más abajo. So it would have been lower. Así que estaría más abajo. He found at least 3 Él encontró por lo menos 3 down below it. más abajo. Que la cruz de Cristo estaría como más elevada que la de los ladrones. So Christ's cross would be elevated above the other two. Yes, his cross dice que sí. 8 feet higher than the others. Como a unos 8 pies por encima de los otros dos. But the others were so close that they still could have spoken to one another. Pero los otros estaban tan cerca que aún podían mantener una conversación entre ellos, podían hablar. Que solo estaban a 6 o 8 pies de distancia. Los ¿no? ¿Son eso 2 metros aproximadamente? Sí, 2 metros y pico, casi 3, sí. 2:40, me confirman. Yo tengo una pregunta. Okay, one question. Una más. Es una pregunta, quizás no sea importante. Maybe it's not important. Pero siempre me intrigó. But it's always intrigued me. Cuando Ron tiene el encuentro con Jesús, when Ron has the encounter with Jesus, Jesús le dice que venía de Sudáfrica. Jesus tells him that he came from South Africa. Y va a la Nueva Jerusalén. And he goes later to the New Jerusalem. Me gustaría saber si Ron tenía alguna teoría I would like to know if Ron had any theory or knew anything de por qué venía de Sudáfrica. Then of why would he come from South Africa? We have no idea. No tenemos ni idea. I wish we knew something. Ojalá supiéramos algo. But that's all he said. Pero es todo lo que me dijo. Ron said that when he was speaking to him, dijo que cuando estaba hablando con él, he was down low, él estaba abajo, he was up high, y Jesús estaba en lo alto. And he said the man walked there and y dijo, el hombre caminó allí de pie y le miró. And Ron looked up, y Ron miró hacia arriba. And he didn't know what to say, but he said, no supo qué decir. Hi, are you le dijo, hola, a tourist? ¿Eres un turista? And he said, y él dijo, no. And then he said, y después dijo, I forget exactly what he bueno, said, no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero hay vídeos suficientes donde cuenta esta historia. Oh, yeah. He said, sí, le preguntó, ¿es de por aquí? And he said, no. Y le dijo, no. And Ron said, y Ron I didn't dijo, know what to say after that. no sabía qué decir después de eso.
Y todo lo que le dijo fue, estoy de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. Yo he mirado si en esa fecha había pasado algo en Sudáfrica importante y no I had encontré looked if nada. there was some special or important events that happened in South Africa at that date to investigate, but he didn't find anything. Really? We don't know of anything. No sabemos de nada. Yeah. If we ever hear of someone that saw Jesus in South Africa, we're going to believe them. Si oímos alguna vez de alguien en Sudáfrica que ha visto a Jesús, le creeremos. You know, what's interesting about that story, Lo que es interesante de esta historia que ocurrió es que el 17 de octubre de 1989, porque ese mismo día hubo un terremoto en Estados Unidos, en San Diego, cuando estaban jugando una mundial. Las autovías se colapsaron, el estadio se revolvió. Quién sabe, igual tiene alguna relación. Cuando Jesús viene hay terremotos que ocurren, yo no sé. ¿Estamos? Bien, pues se nos ha hecho corto a todos, seguro, pero hemos de terminar, hemos de hacer alguna otra cuestión hoy como despedida y deciros que ha sido un placer tenerlos a los dos aquí y que no sé si se volverá a repetir esta ocasión o algo parecido aquí o en otro lugar, no lo sé, esto está en manos de Dios, pero desde luego ha servido para poder conocernos más a fondo, poder conocer más a fondo también todo lo que Ron encontró, gracias a Dios, y que está sirviendo para todos nosotros y para tantísima gente que está abriendo sus ojos, y esto le acerca a Dios y a la verdad que hay precisamente allí. Por eso es tan importante que conozcamos bien las doctrinas bíblicas, que no nos dejemos engañar, que vayamos a la verdad tal cual es, como es en Jesucristo, y a partir de allí hagamos nuestras decisiones. Nosotros desde aquí ponemos a vuestra disposición, ya sé que quizás no sabéis esto, cada sábado por la mañana nos reunimos aquí a partir de las 10:30 y tenemos precisamente un apartado para cuestiones bíblicas de debate, lo que llamamos una escuela sabática, donde hablamos sobre un tema, todos podemos participar libremente, comentar, preguntar y después al final hay una predicación. Y esto lo hacemos para profundizar más en el conocimiento, que ya veis que no es una farsa, las pruebas están. Por tanto, si alguno de vosotros quiere asistir libremente, por nosotros no hay problema. Y también recordad que aquí, cada mes, si Dios quiere, como mínimo habrá una conferencia pública como las que hemos visto hoy, y la que vimos ayer, y la que vimos la anterior ocasión, donde iremos hablando de temas que llamarán mucho la atención a la gente que quiere pensar, a la gente que busca la verdad, porque se van a sorprender con muchas cosas que desconocen, y veréis siempre qué relación hay con todo esto, aunque a veces no lo parezca. Y eso también lo vamos a demostrar con la ayuda de Dios. Hoy no hay comida. Ya lo sé. Pero es lo que hay, no hay comida. Si Dios quiere, el día 30 la habrá. Y vamos a concluir dándoles las gracias a ellos y recordando la conferencia precisamente de este día 30. Dissabte 30 de novembre a les 17 hores, la sala de conferències El Gran Engany presenta El misteri dels obeliscs. No són només monuments, els tenen a Washington, al Vaticà. Descobreix el seu autèntic significat i alguna cosa més. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63.